Abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer del verso 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Título del sermón: ¿en qué clase de tierra quieres sembrar? Cada uno de nosotros decidimos qué tierra voy a buscar. ¿Te has visto? Se cree que la mejor tierra es la tierra negra, pero dependiendo de las zonas, te ve, hay tierra colorada, hay tierra blanca, etcétera, etcétera. Pero se cree, al menos los que siembran, uno los ve preparando el terreno, quitan lo de arriba, quitan las piedras, pican un poquito y dejan la tierra negra. A veces nosotros lo que tenemos negro es el corazón, ¿verdad? De tanto pecado, de tanto pensamiento, tenemos la mente igualmente sucia, contaminada, y necesitamos que el Señor nos limpie. Y Él es el único que nos puede limpiar para tener una tierra fértil y donde podamos sembrar luego la palabra y ser buenos agricultores para el Señor. Bien, dice que el sembrador sembró junto al camino. Y esta noche vamos a aprender, quizá algunos de nosotros estamos en esa condición. Sembramos la palabra, pero nunca ha producido nada, porque la sembramos sin limpiar un poquito el terreno. Y el Señor nos va a hablar esta noche. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra, dice el verso 18. Y el verso 19 dice: oye la palabra del reino y no la entiende. Hay gente que lee la Biblia y dice que no entiendo nada. Y a veces hay gente de años leyendo las escrituras y no la entiende. Y el diablo los tiene engañados, porque nunca van a crecer. Y el propósito de Dios es que crezcamos. ¿Usted vio lo que dice al final de la lectura? Que unos van a producir al 100%, otros al 60% y otros al 30%. Y usted es quien va a decidir esta noche en cuál categoría quiere estar. Dice que en este verso 19
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién creen ustedes que es el malo? El diablo. Muchas veces les he dicho que el diablo es nuestro principal enemigo para aprender las escrituras. Que muchas veces les he recomendado, cuando no se puede dormir, no se ponga a ver tele, no abra la Biblia y empiece a leer los salmos y va a experimentar algo, pero solo el que lo hace se da cuenta, y es que se duerme rapidito. ¿Y sabe por qué se duerme? Porque Satanás no quiere que usted tenga mucho tiempo para estar viendo las escrituras, porque este es un tesoro, y es un tesoro escondido para aquellos que buscamos los secretos del reino. De ahí que dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Usted ha visto cuando la gente camina mucho por un lado y bajamos mucho la tierra, ¿cómo está? Durísima. Se hace como de cemento. Entonces, lógicamente ahí la palabra no podía entrar. Hay gente que por su situación del pasado anduvo en brujerías, le gustaba jugar lotería, era creyencero, o sea, su vida estaba muy contaminada, y de ahí que oye la palabra y le cuesta entenderla. ¿Por qué? Porque quizás en su familia hubo brujos, y si no practicaban la brujería, por lo menos lo llevaron a Heredia. ¿Y sabe por qué le digo Heredia? Porque ahí había muchas brujitas. Y los abuelos lo montaban uno en el carro y decían, vamos de paseo. Y lo curioso era que siempre iba uno a una casa. Y a uno lo dejaban en el carro. Les digo esto porque a mí me pasó con mi abuela. La traían una vez al mes a Heredia. Ya después supe yo que era una bruja, y ella venía a llevar agüitas, y cuando se anda en ese camino la contaminación es mayor. Aquel que tuvo la oportunidad de que nunca lo llevaron no está contaminado. Es más fácil que entienda la palabra, es más fácil que la revelación venga a su vida. Pero si no, el maligno está ahí y viene el malo y dice que arrebata. Marcos 4:15. Vamos a leerlo desde el verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. El otro pasado decía el malo, por eso quise compartir este. Aquí le dice que el malo es Satanás, porque quizás podía pensar, ¿de dónde sacó que el malo ahí es Satanás? Aquí está específico. Dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, para que usted se dé cuenta que nuestro enemigo, Satanás, no quiere que conozcamos la escritura, y por eso es que nos dormimos. Y por eso mucha gente dice, no le entiendo. Y hay gente que lleva 10 o más años
Y dice, no, es que, ¿para qué leer? Que no entiendo lo que dice. Y esto será obra del Espíritu Santo, revelarnos a cada uno la palabra. Volvemos al pasaje de Mateo 13. El sembrador sembró en pedregales. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuánta gente no vemos que llegó a la iglesia, se convierte, los vemos llorar? Y he visto gente que en los primeros cultos está en alabanza, está el hermano Oldemar ministrando alabanza y él está viendo a gente llorando. Sin embargo, meses después dejaron de llorar. ¿Por qué aquellos primeros días era un gozo en su vida? Porque era una bendición. Porque aprendió, recibió del Señor. Pero conforme pasó el tiempo, como que su relación con el Señor no es la misma. Dejó de llegar temprano al culto. Ya. Y son cosas que uno no entiende. Aquí a veces hay gente que llega cuando terminó la alabanza. Pero uno no puede decirle por qué. ¿Por qué llega tarde? Nada más uno como pastor dice, se la están perdiendo. Porque dice la Escritura que el Señor mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y de ahí ese gozo, esa alegría, el que se mete y puede, y el que sigue ahí, va a seguir llorando y va a venir y dice, qué lindo. No hay nada más hermoso, hermanos, que llorar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es llorar cuando picamos una cebolla, ¿verdad? Terminamos, ese no me gusta a mí. Pero el de la iglesia, y todavía cuando usted tiene la oportunidad y un día Dios lo agarra y lo quebranta, yo le puedo decir que en una ocasión yo lloré por más de media hora en la iglesia bíblica de Zapote. Como dicen los viejitos de antes, clavé el pico y no me pude levantar de ahí, y era llorar, llorar y llorar. Y qué rico, cuando me levanté se habían ido las cargas, las preocupaciones, el Señor me había sanado. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos toca así? Pero si nosotros no abrimos el corazón, no es tan fácil. Pero el Señor quiere, depende de nosotros. Dice este verso 20, que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, porque no tenía profundidad de tierra. O sea, no dejó. Y por eso, con el tiempo, vemos que gente que un día se gozó y estaba alegre, no vuelve a la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó? Y uno los llama como pastor. Sí, voy a ir. No, es que estoy haciendo un trabajo. Es que si es educadora, estoy en exámenes en esta época y no puedo. Estoy revisando los exámenes de la universidad, etcétera, etcétera. Siempre hay una excusa. El verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto se da mucho con gente que no es cristiana. Viene y de repente la familia la ve con Biblia en la mano.